Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo esta clase. Mi nombre es Daniel Sánchez Cortés y espero que les guste estas clases que vamos a tomar de criminología. Hoy vamos a ver la clase uno, ya que porque por algunas cosas externas y fallos que han tenido algunas plataformas, no se pudo grabar más que nada en vivo la clase uno. Así que por ende voy a grabar la clase uno y para que podamos seguir más que nada con el tema y no se queden con que ya está subido a la clase 2 pero sin ver la clase uno. Pero entonces aquí voy a tener subido la clase uno para que puedan checarlo y no estén perdidos por la clase 2 que nada más se subió. Y bueno, entonces eso sería por el momento lo que voy a decir antes de pasarme a las diapositivas, ¿ok? Entonces, unos segundos y vuelvo. Primero que nada, vamos a ver lo de la clase uno, que es la prevención situacional de la delincuencia. Aquí por mí. Lo que vamos a ver, la conceptualización del tema, su metodología, sus investigaciones empíricas, sus explicaciones teóricas y la reducción del daño de la delincuencia, ¿ok? Primero que nada, vamos a hablar qué es la criminología. Es una ciencia inter y multidisciplinaria cuya finalidad es el estudio, análisis, intervención, prevención y pro- profilaxis de tanto el crimen como el criminal y la criminalidad. Por tanto, el objeto de estudio de la criminología sería la conducta antisocial. Aquellas conductas que se desvían de lo normalmente aceptado por la sociedad y que incluso atenta contra la integridad de esta, partiendo de la premisa de que el hombre es un ser bio, biopsicosocial y por ende el delito como conducta humana debe explicarse como un fenómeno que abarca aspectos biológicos, disculpen, psicológicos y sociológicos, ¿ok? Aplicaciones, bueno, primero déjenme hacerlo para arriba, ahí estamos. Aplicaciones y funciones de la criminología. Si bien es cierto que la criminología puede ser aplicada para procesos de investigación criminal y auxilio al sistema de justicia, como puede ser la elaboración de peritajes, levantamiento, embalaje y estudio de indicios, la emisión de dictámenes, la perfilación criminal, la readaptación social, el tratamiento, perdón, el tratamiento penitenciario, entre otras. Es importante aclarar que estas labores corresponden únicamente al quehacer del criminólogo en el ámbito político. Por otro lado, al ser el delito un fenómeno social mundial y complejo, también el sector privado demanda su trabajo. Empresas como bancos y aseguradoras solicitan a expertos en criminología para la investigación de movimientos bancarios sospechosos para identificar si algunas transacciones sospechosas están siendo obtenidas o empleando para fines ilícitos como financiación al terrorismo o lavado de dinero. También demandan al criminólogo para analizar el riesgo a los que un bien aseguran expuesto. Perdón. Investigar un siniestro que está asegurado, la verificación y análisis de documentos y firmas e inclusive a la hora de reclutar personal. Bueno, mm, ay, disculpe. Bueno, primero que nada, como creo que ya les había mencionado en las clases de criminalística, la criminalística y la criminología son muy diferentes, porque la criminología se basa en sí, ¿cómo lo podemos poner? En el porqué del delito, por qué digamos, el delincuente, el asesino, el ladrón o el terrorista o algo así, digamos, este, hizo tal acto, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué su fundamento era hacer el acto en sí? Mientras que la criminología se basa tanto en los indicios como la criminología,
este, pero más que nada él se basa en demostrar cómo fue o cómo es el factor para, o mejor dicho, cómo es el delito o cómo fue ejecutado, ¿ok? Y con eso, pues, se puede diferenciar bastante la criminología con la criminalística. Digamos que, digamos que, perdón, digamos que el criminólogo es el que analiza y el criminalista es el que ejecuta, digámoslo así, por palabras más, palabras menos, ¿ok? Y como dice aquí, este se basa para explicar los fenómenos biológicos, psicológicos y sociológicos. Digamos que un asesino fue diagnosticado con estrés post-traumatismo, digamos, por un evento que tuvo en la infancia, digamos, una muerte o porque vio gente morir, familiares, y, y en lo en lo sociológico era un rechazado social, no encajaba con la gente o no encontraba el motivo de por qué encajar con la gente. Y a México tal vez digamos un aspecto, digamos una deformidad o algo así. Es lo que, digamos como pasa en el jorobado de Notre Dame, pero lo bueno es que en el jorobado de Notre Dame, no se vuelve malo o algo así, sino que era un rechazado social por su aspecto biológico y por ende pudo haber tenido muchos traumas por ese aspecto y cómo lo trataron más que nada en la película. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ok, aquí me quedo. Ok, justo. Conceptualización. La prevención situacional in- intenta controlar el delito, reduciendo las oportunidades de cometerlo. De esta forma se busca modificar el ambiente y el entorno físico para dificultar la comisión de actos ilícitos. Esta orientación entiende que los factores ambientales también tienen su importancia y no únicamente los individuales o sociales. De esta manera, la existencia de un entorno con condiciones favorables a la comisión delictiva tendrá más oportunidades de ser el foco de delitos. Disculpe. Aquí como podemos ver del tema que estamos hablando hoy, que es la prevención situacional de la delincuencia, aquí lo que vamos a buscar más que nada es como parar antes de que hagan el delito, como en la serie que pasa de CSI Miami o había escuchado a un profesor que teníamos en la UAP, que más que nada no vamos a hacer como los de CSI Miami, no vamos a hacer como los de Criminal Minds, posiblemente sí al perfilar a los delincuentes y buscar la manera de cómo relacionarlos con algunos casos famosos, permítanme unos segundos, para, digamos, por si tiene una concordancia, más que nada en delincuentes, en asesinos seriales o de deporte y todo eso. Aquí lo que vamos a buscar es como lo hacen en La Ley y el Orden, que atrapan antes de cometer el delito pues, al delincuente, ¿no? Al asesino o al que roba, ¿no? Mientras va ejecutando datos de, digamos, su primera víctima o la que fue analizada en el episodio, este, se busca todos sus datos primero, se busca dónde fue, como si fuera un perito, porque también se mete en esos lugares, pero no tanto, más que nada, para analizar los indicios. Más que nada él es más de oficina para formular ay, disculpen, me está jalando acá. Para formular los documentos y así abarcar más digamos, coincidencias. Si no es para analizar si no es un asesino serial
o apenas está empezando, porque también eso se puede identificar con la criminología y con los indicios. ¿Ok? Entonces, sigamos. Déjenme hacerlo para acá para que puedan ver. Teorías que explican cómo el entorno puede reducir los delitos, perdón. Teoría de las actividades rutinarias de Cohen y Felson. Cohen y Felson desarrollaron en 1979 la teoría de las actividades rutinarias, estableciendo que para que se cometa un delito es necesario que confluyan en un mismo espacio los siguientes elementos: un delincuente motivado, un objeto adecuado o vulnerable al delito, la ausencia de guardianes eficaces. Ok, aquí lo que quiero llevar a que entiendan es que debe de tener primero la motivación del delincuente, digamos en un robo. Tiene que, como les había mencionado, creo que en el capítulo 2, va a abarcar su área, digamos, su área para atracar, en un caso de un robo. Un objeto adecuado, digamos, sería, a quién va a robar. Digamos, una persona que está en la calle en la noche, como a las 8 de la mañana, en un lugar que ya no transita tanto coches como personas, sería, digamos, ese caso. Y la ausencia de guardianes eficaces sería la policía, sería, pues sí, de elementos públicos, sujetos públicos, más que nada. Sería los guardianes, la policía, o alguien que esté resguardando el lugar. O que, o que digamos, una persona, o la gente, mejor dicho, disculpe, o la gente que, digamos, pasa por ese lugar y que vea que no esté acompañado, ¿ok? Entonces, eso sería, mm, ok, ahí estamos. Eso sería más que nada los tres puntos que debe de, de la rutina, de las actividades de rutina del delincuente, ¿ok? La motivación del delincuente entraría dentro del ámbito individual, mientras que el objeto vulnerable y la ausencia de guardianes lo harían desde el foco ambiental. La prevención situacional busca modificar estos elementos, reduciendo la vulnerabilidad y el aumento de la vigilancia. Así se modifica el ambiente de tal forma que para un delincuente motivado sea más complicado llevar a cabo el acto ilícito, ¿ok? Sigamos. Déjame hacerlo para acá. Teoría 2. Teoría de la elección racional de Cornish y Clark. Según la teoría de la elección racional de Cornish y Clark, o Clarke, los delincuentes toman decisiones racionales sobre los delitos a cometer y calculan tanto los costes como los beneficios del delito. De esta forma, a través de la prevención situacional, se busca que los costes del delito aumenten mientras que los beneficios se reducen. Esto se consigue a través de la realización de cambios en el diseño urbano y en la gestión de los espacios, utilizando una visión de ambas teorías y teniendo a un delincuente lo suficientemente motivado para cometer el acto ilícito. Los beneficios son mayores que los costes. Si conseguimos reducir la vulnerabilidad del objeto y que los guardianes sean eficaces para la detección del ilícito penal a través de la modificación del ambiente de la prevención situacional, podemos conseguir que se dé una reevaluación de los beneficios y costes, aumentando estos últimos, que puede llegar a reducir la motivación hasta el punto de que el delincuente desista de su situación. Aquí un caso que podemos, disculpe, disculpe, disculpen unos segundos, disculpen, es que tuve un asuntillo de rápido nomás, de la hice y ya, estamos. Entonces nos habíamos quedado en teoría de la elección racional de Cornish. Y claro, aquí lo que podemos poner como ejemplo, más que nada sería, mm, en caso de, digamos, en un robo, pero mayor, o sea, digamos, de un banco a mercancía, ¿no? Digamos que
que la motivación era unos delincuentes o unos ladrones que querían robar un banco, ¿no? A esto le ponemos que más que nada, que al momento de que estén robando, podamos, digamos, llamar a seguridad, ya sea estando fuera, viendo el lugar donde están robando, para que, digamos, lleguen la policía, más de la policía que está adentro, mejor dicho, o lleguen gente más preparada para esta situación. Más que nada para que el robo no se efectúe, o si se efectúa, tenga más daños ellos y tengan, y tengan más, mm, y tengan que gastar más ellos si el robo está efectuado, pero lo que utilizaron o el dinero que robaron se tenga que utilizar más por, digamos, en pagos, tal vez dañaron o asesinaron a un ladrón, daños a los autos, si fueron uno o más autos, es una suposición. Emergencias, tal vez le dieron una balda y digamos, este, o digamos que recibieron un daño de bala y tengan que quitárselo ellos mismos, porque si van a los hospitales, obviamente los van a identificar. Y serían más costos, más gastos que ellos tienen. Y así no les va a aumentar sus beneficios, mientras que los costes le van a aumentar a ellos. Más que nada sería un ejemplo, ¿ok? Entonces sigamos. Déjame observar por acá. Teoría de los patrones delictivos de Brattingham y Brattingham, o sea, dos esposos. Según los Brattingham, los delincuentes cometen delitos en lugares que son cómodos para ellos y cuyo entorno ya es conocido. Así se puede concluir que los delincuentes no eligen espacios al azar, sino lugares que conocen y que son propicios para el delito, los hotspots, ¿no? Debido a estos patrones delictivos que desarrollan los delincuentes, se puede predecir en que los lugares se van a delinquir más, en qué lugares se van a delinquir más o qué lugares son más propensos al delito y donde es importante actuar. A través de mapas del crimen es posible identificar estas zonas y así, gracias a la modificación del entorno, se puede actuar para reducir los elementos que suponen un atractivo de los delincuentes. Aquí, como la teoría nos dice, es que los patrones de los delincuentes, digamos, siempre ha sido zona centro de la ciudad, una ciudad X, mm, y su delito era hurto, ¿no? Siempre pasaban por el centro y robaban a las personas sus carteras, pero sin que ellos se dieran cuenta, ¿no? Pues obviamente sabiendo qué zona es y qué zonas son las más afectadas, digamos, en el centro hay locales con mm, restaurantes, este, teléfonos o algo así, ¿no? Digamos que en los restaurantes es donde no transcurren más, porque luego están vacíos o algo así, pero en teléfonos es más frecuente porque puede robar teléfonos recién comprados, ¿ok? En ese momento, se va, digamos, se va a empezar a modificar el entorno donde más roban y donde menos roban, más que nada también por protección, para que no empiecen a robar, y así, digamos, todo el centro tenga, digamos, cada local dos o tres policías, ¿no? Para que así pierdan el gusto o se les caiga la motivación, ¿ok? Entonces sigamos. Me voy para acá, ok. Ay, déjame tomar tantito agua. Disculpe. Teoría de la prevención criminal basada en la modificación de
del ambiente físico de Jeffrey. Jeffrey señalaba que el ambiente físico tiene un rol primordial en la comisión de delitos. Por ello, hay que modificar el entorno para así reducir la probabilidad de que se delinca. Además, Jeffrey señalaba que el comportamiento delictivo aparece por la confluencia y la interacción de los factores biológicos, sociales y ambientales que rodean al individuo. Por lo tanto, Jeffrey confiaba en que el entorno era clave en la conducta y podría tener influencia en la misma. Por esto mismo, considera que los comportamientos se pueden moldear reforzando positiva o negativamente el entorno físico o cambiando su diseño, ¿ok? Aquí lo que podemos observar es que para Jeffrey, como les gustara decir, este, ay, disculpe, este, digamos, el ambiente donde se llevaron a cabo bastantes delitos es porque no hay mucha vigilancia, porque, digamos, no hay alumbrado, o simplemente porque el entorno es hostil, ¿no? Así que, digamos, ese sería un factor del delincuente por el ambiente, por donde vive y es una zona criminal, ¿no? El delito, como los había mencionado antes, porque tiene una necesidad o porque salió con una deformidad y lo tiene que estar tratando a cada rato. También digamos de un traumatismo que les generó por un golpe o por algo que les pasó por su vida, mediante golpes o en sí sería más que nada también tragedias que se podrían denominar que son traumas. Y sociales, pues digamos que por el entorno, digamos, porque aquí una cuestión que siempre pongo yo es que se nace o se hace una persona delictiva. Porque si se hace, digamos, si se hace, sería por, digamos, su ambientación. Porque me refiero a que sus padres lo maltrataban, nadie lo quería, era socialmente rechazado, tenía una deformidad, por eso era socialmente rechazado. Y más que nada, disculpe, y más que nada, pues sería eso de hacerse por su entorno, de por qué lo trataban así y porque lo trataron así, se volvió alguien delictivo, ¿ok? Y se nace más que nada, y ese yo, en mi humilde opinión, pienso que es lo más primordial, es que se hace. Miran, cómo es que mejor dicho, cómo es que se nace siendo un delincuente, porque, digamos, viven en una ambientación familiar, una muy buena ambientación familiar, es socialmente aceptado, es, digamos, la mejor de la mejor, ¿no? Que su vida es perfecta, porque no tiene que ni estudiar, ni trabajar, ni nada, ¿ok? Pero más que nada, desde pequeño se tiene que identificar que si le gusta destruir cosas, si en unos años empezó a matar animalitos, digamos pajaritos, ratones o algo así, ¿no? Se tiene que identificar primero eso, porque si se nace siendo malo, entonces tenemos que identificar las maneras de cómo se empezó a hacer malo, ¿ok? Que digamos sería primero golpear a las personas sin ningún sentido, este, empieza a matar a animalitos como pajaritos, lo más pequeño posible, para que después aumente a perritos a perritos de mediana estatura, gatos, lechones, borregos, pero su ambiente es calmado en sí. Y ya para que, digamos, en unos, calculemos unos 30 años, ya empiece a matar gente. Desde ahí, desde pequeño se tiene que identificar cómo va a ser su actitud. Si vemos que es revoltoso, no entiende a las palabras, digamos, unos
unos 4 años en adelante, si no empieza a entender que no es no, y sí es sí, y que esto está mal, y que esto está bien, o que no lo hagas y así, pero aún así lo hace, es porque, digamos, mm, y también, disculpe, y también su entorno familiar lo cuidaron bien, pero él obviamente no ve con buenos ojos ser bueno, entre comillas, se le empieza a generar ese factor de que, pues voy a ser un ladrón, aunque tenga muchas cosas, ¿no? O voy a asesinar gente porque me apetece, porque yo siento que yo soy mejor que todos y nadie está a mi altura, ¿ok? Eso sería un psicópata, eso sería la psicopatía, más que mejor dicho, porque tiene un entorno bueno, pero aún así delinque, ¿no? Y la sociopatía sería más que nada los que tienen necesidades, porque dicen, no, es que yo estaba robando porque tenía hambre, o tenía familiares que están en, en estado crítico y necesitan medicinas, por eso las robé. Eso sería más que nada el entorno, lo social, lo biológico y lo psicológico también, ¿ok? Entonces, podamos, para que, entonces sigamos, ¿ok? Teorías del espacio indefendible de Newman. Newman fue un arquitecto estadounidense que señaló que la forma en la que se diseñan los espacios urbanos puede facilitar o dificultar la criminalidad. Mm. Si un espacio no puede ser controlado por sus propios usuarios, se convierte en un espacio indefendible y por ende vulnerable a que se cometan actos delictivos. Newman nos dice que las personas deben poder ver y deben poder ser vistas fácilmente cuando se encuentran en el espacio público. No se va a parar. A eso, a esto Newman lo llama vigilancia natural. Tiene que existir un control territorial, es decir, el entorno tiene que estar delimitado y así los ciudadanos podrán tener sentimientos de propiedad y responsabilidad sobre los espacios comunes. Esto supondrá una condición mayor con los espacios públicos y habrá una resistencia a las actividades delictivas. Otra característica, otra característica de esta teoría es la necesidad de proyectar una imagen de orden y mantenimiento. ¿Ok? Aquí lo que nos quiere decir Newman es que, digamos, serían como los vecinos vigilantes, ¿ok? Que más que nada se fijan en, en su entorno para que, digamos, en una calle que viva, digamos, unas 50 personas, ¿no? Tanto familia, bueno, unas 50 familias, ¿no? Ya será, digamos, cada familia tiene 5 personas adentro, ¿no? Este, este, ese entorno va a estar cuidado por ellos. Si ven que empiezan a meterse gente a, digamos, a robar a las casas o a, digamos, a destruir los lugares, más que nada, digamos, que para ellos que es público o para gente que viva cerca y sepan cómo identificar dónde, digamos, sería un acto, donde se podría hacer un acto delictivo, empiezan a, digamos, a visualizar dónde más que nada se va a hacer. Me refiero a que, digamos, en un espacio público como un parque, cerca de esa localidad de 50 familias o más familias, lo que es un decir, ¿no? Este, ellos tengan la vigilancia, más que nada, y que, digamos, ellos actúen por su propia cuenta, ya que, digamos, es un entorno urbano, o sea, que no haya mucha tecnología, mucha de la ciudad, mucho rural, con cerca de un parquecito que se ve muy bonito, público para todas las personas, pero ven que ahí empiezan en las noches, digamos 10, 11 de la noche, ¿no? Empiezan a haber actos delictivos sí, actos delictivos, perdón, como robar, como tráfico de drogas o venta de drogas, asesinatos,
ellos deben de ver, de ver más que nada o vigilar el área para, digamos, haya más vigilancia o puedan tener o puedan tener un argumento para que vayan los policías o algo así a defender ese lugar público para que, digamos, sea menos concurrido para la gente que nomás va a delinquir en el espacio público y sea más protegido ese lugar, ¿ok? Entonces, sigamos. Ahí estamos. Disculpe. Dame unos segundos. Mm, unos segundos, permítame. Ok. Ahí, disculpe. Ahí estamos. Disculpe. Metodología. La metodología utilizada en las investigaciones criminológicas procede de las ciencias sociales y naturales, como por ejemplo la sociología, la psicología y la biología. Todas ellas utilizan métodos empíricos de trabajo, es decir, se basan en la observación del mundo que nos rodea y el establecimiento de hipótesis a partir de estas observaciones. Esta metodología es conocida también como el método hipotético inductivo. En cambio, los juristas aplican una metodología hermeneu- hermenéutica, y deductiva, donde lo que se pone en marcha es una labor de interpretación de enunciados normativos. Un jurista podría escribir, por ejemplo, un libro sobre la pena privativa de libertad para mujeres sin nunca haber visto una cárcel para mujeres. Se basa en un análisis de leyes y reglamentos, informar estadísticos, informar estadísticos de las prisiones, por ejemplo, el contraste entre los derechos constitucionales, la investigación social y la ley y reglamento penitenciario. Pero no necesita más datos que el texto escrito y escritos, ni más herramientas que el bolígrafo o la computadora. Aquí lo que digamos de la metodología que nos quiera más que nada decir es que, y para mi punto de vista, yo siento que es una metodología que tenemos que combinar todo, ¿ok? Es una metodología mixta, que tanto tengamos que percibir datos como más que nada todo lo observable, ¿ok? Más que nada porque mm, basándonos en los delitos de asesinatos, no solo nos vamos a basar en datos, más que nada, en feminicidios, lo que es más común actualmente, ¿ok? En los feminicidios. No nos vamos a basar en datos porque en muchas páginas, como hacer nuevo, gracias a todas las nuevas leyes que se están creando por, digamos, por los primeros feminicidios que hubo, más que nada porque anteriormente no existía la palabra, sino serían más homicidios. Como no hay muchos datos, se tiene que basar primero en lo observado, ya sea si lo vivieron o, o ver a gente que maltrata a la mujer, intentos de feminicidio, o más que nada, viendo más que nada también el, disculpen, el cuerpo del, de la fémina, ¿ok? Eso sería la metodología del inductivo. Y más que nada en la mixta se nos basaremos tanto en los datos como en lo dicho o en entrevistas o más que nada sería en entrevistas, en lo observado y datos. Aunque hablando de feminicidio no hay muchos datos actualmente o anteriormente, pero tal vez sí ya. Por ejemplo, sería el caso de los que en 2021 creo que fue, que fueron 13,000 muertes de hombres y 3,000 muertes de mujeres o feminicidios. Sí, en feminicidios. Y así más o menos se van recabando más datos, más maneras de cómo se pueden prevenir
y más que nada también maneras de cómo la gente ahora hace los feminicidios. Por ejemplo, lo de primero las desaparecen para que después aparezcan muertas, ya, como el caso de Devani, que la su última foto fue cuando la dejaron sola y apareció en la cisterna de un motel. ¿Ok? Entonces sigamos. Disculpen. Ok, nada más. El criminólogo para pronunciarse sobre el mismo tema analizará datos estadísticos sobre hombres y mujeres en la cárcel, realizará entrevistas o pasaría una temporada como funcionario o recluso dentro del presidio para llegar a conocer a ciencia cierta la realidad de la vida en prisión y lo que experimenta en carne propia el privado de libertad. Las diferencias en el tipo de metodología utiliza, utilizada dan lugar a distintos modos de presentar, de pensar, perdón, situa- situándose de un lado la jurisprudencia y del otro lado la criminología. Aquí, por lo que podemos ver que habla de más que nada de cómo vive la gente en las prisiones, en centros de rehabilitación y todo lo que lleva a cabo de encerramiento, fue como el caso de una, ¿cómo se llama el caso? Bueno, de una mujer que se hizo pasar por hombre y, digamos, la metieron en la cárcel de los hombres, ¿no? Este, pues resulta que que se suicidó porque no pudo soportar la presión adentro de la cárcel de hombres, porque no digamos que, digamos, ahí estén todos los malos o los que solamente van a matar y tal, ¿no? Sino es que también hay hombres culpados que no tuvieron nada que ver en el delito. Y pues obviamente los condenaron junto con la gente que también está condenada porque actuaron en el delito y escuchan sus historias y por ende ella no aguantó tanta presión de, digamos, ser hombre dentro de una cárcel para hombres y por ende se suicidó. Por eso hay mucha diferencia entre ser hombre y ser mujer. Porque para nosotros los hombres, es algo muy importante en sentido de que, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de psicología. No soy maestro de psicología, sino que es porque es una rama de la criminología. El hombre y la mujer, obviamente, no son iguales más que en los derechos, ¿no? Obviamente la igualdad de género existe, se tienen que tratar igual y más que nada, ¿no? Pero el hombre y la mujer no son iguales, tanto físico como biológico, tanto y en las situaciones a veces sí se pueden llegar a parecer, más que nada porque no hay mismas situaciones, pero se pueden entender. ¿A qué me refiero? Digamos que en los hombres, mm, cuando nos preguntan qué es lo que nos preguntan, de que ¿cómo estamos? Le respondemos, bien, y ya, nadie más pregunta más. Si te preguntas, ¿estás bien? Entonces responde sí. ¿En serio? Eso ya sería un plus porque en realidad no te sientes bien, estás presionado y te duele todo, digamos. Te duele todo, mente, psicológicamente, mentalmente, el cuerpo te duele, literalmente te duele todo. Pero en las mujeres es donde más se habla, porque, digamos, le dicen, ¿estás bien? Y ya no, y ya dice que no, ¿ok? Y empiezan ahí a platicar, mientras que los hombres nos tenemos que guardar eso, porque en sí, en los tiempos, digamos, de los abuelos, de los bisabuelos, que afortunadamente me tocó ver a mis bisabuelos, nos contaron que ellos eran, digamos, ahora sí, es una expresión, digamos, brusca, pero ellos eran los brutos
de la casa, los que nada más pongo el dinero y listo, porque yo trabajé un montón de tiempo y me gané mi dinero y ahí toma, toma para que, digamos, comamos pero ellos, pero luego ellos reprimen sus sentimientos y por ende llegan a las situaciones lo que pasó en septiembre de la prevención contra el suicidio. Más que nada porque en los suicidios se suicidan más los hombres que las mujeres. Ya sea por casos extremos, por casos, digamos, que no tienen que ver al caso, pero también es por reprimir tanto los sentimientos que hasta un punto llegas a decir, no, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no aguanto, ya me duele todo, ya me quiero rendir, ¿ok? Pero más que nada en esos momentos quiero hacer reflexionar a la gente o me gustaría que reflexionaran en esta clase que hay gente que te quiere, hay gente que te apoya, familiares, hasta un perro te puede apoyar porque, digamos, le diste de comer o lo conociste apenas en la calle el perrito y por ende, y porque le diste de comer, ya te quiere un montón, ¿ok? Entonces, no al suicidio, ¿ok? No al suicidio. Entonces, sigamos. ¿Sabes si es cierta que las cosas no son como lo indican los abogados, estudiosos del derecho penitenciario? Ellos hablan de penas de 6 meses hasta de 50, 100 o 200 años de prisión, pero el criminólogo lo analiza la pena por segundos, porque sabe que el privado de libertad vive el segundo, el minuto de decena, de centena, de 60 segundos, perdón, la hora de 60 minutos, el día de 24 horas, la semana de 7 días, el mes de 4 semanas, el año de 12 meses y toda la condena a cumplir será en segundos de la vida, que se consume con cada uno que pasa sin la libre locomoción. Digamos aquí también, como el caso de que, no me acuerdo bien cómo va el caso, ya lo había visto hace tiempo, ya no me acuerdo bien, que hubo gente, hubieron 10 personas que los metieron a la cárcel por una prueba. 5 de ellos, creo que fue más de la mitad, unas 7 personas, no aguantaron ni 2 meses o unos 3 meses, no me acuerdo bien del tema. Ni meses aguantaron. En cambio, otros aguantaron, pero se veían mal, se veían tristes, se veían literal todo mal, todo mal. No, se veían hasta acabados. Por ende, más que nada, las necesidades de las personas a veces nos ganan tanto que no vemos las consecuencias de la acción, ¿ok? Y por eso a veces yo cuando veo a mi hermano menor o, o digamos sobrinos, primos menores, a veces yo les digo y a veces me empiezan a decir, cómprame. Yo digo, ¿quieres? ¿Lo quieres o lo necesitas? Y ahí obviamente los pongo a dudar de que si los quieren o que si lo necesitan. Suponiendo que si lo quiere, no se lo compro porque nomás es por un querer, es un capricho. Pero si lo necesita, me tiene que mostrar los motivos de por qué los necesita, de por qué lo necesita. Y si, obviamente, si me convence, se lo compro, ¿ok? O se lo regalo en un tiempo cuando tenga, digamos, o en momentos de que no tenga dinero, se lo compro a más tardar, ¿no? Más tarde. ¿Ok? Entonces sigamos. Ay, disculpen. Déjame matar un poquito de agua. Ay, disculpen.
puedo ser reflexivo y ya. Disculpe. La innovación social y sus metodologías. La innovación social, según Luckman o Luckland, es la práctica de desarrollar ideas y convertirlas en ideas significativas para la sociedad. A diferencia de la creatividad, es la capacidad de hacer cosas nuevas con una aplicación específica. De igual manera, afirma que la puesta en marcha de la innovación no puede quedar librada al azar, toda, toda vez que se debe aportar valor estratégico a las instituciones, permitiendo que la creación de diferencias competitivas con nuevas formas de hacer, pensar y solucionar problemas. Sin embargo, la innovación no debe entenderse como un ejercicio de inventores o exclusiva del sector industrial. Por el contrario, la sociedad puede aportar a encontrar nuevos procesos e innovar desde el núcleo de esta por medio de sus instituciones y aglomeraciones. Entre las metodologías se encuentran el 5W1H, las 7 preguntas, el método combinado, la lluvia de ideas, conocida por su nombre original, brainstorming, o sea, BS, Six Sigma, el método del Centro de Cooperación para la Mejora Continua y la Gestión de la Innovación, CIMA, la metodología de laboratorio vivo o Living Lab, perdón, el método de la asociación biónica, la teoría de la resolución de problemas de innovación, la computación socialmente relevante, originalmente Sociality Relevant Computing, perdón, el modelo, el modelo Hackathon y la metodología normativa. Y obviamente vamos a ver primero cuáles son estas. La metodología 5W1 y las 7 preguntas. La innovación de Luhmann es la práctica. Perdón. Estas metodologías, disculpen, se me pasó esto. Disculpen. Disculpen. Nada, voy a silenciar esto mejor. Poner en ahí. Estas metodologías plantean que un problema puede analizarse con base a 6 aspectos, las cuales responden a las siguientes 6 preguntas. Me dan 6. Diga. Ok, ya entendí. Disculpe. No me había fijado en la parte final. Los cuales se ponen las 6 preguntas. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? De esta manera, la metodología 5W1H busca analizar sistemáticamente un problema concreto, definiendo el objeto ¿qué?, el sujeto ¿quién?, las características de la experiencia del problema, el espacio y el tiempo, cuándo, dónde, y la causalidad de dicho problema, ¿cómo? Existe una mejorada de la 5W1H y se conoce como 7 preguntas o 5WH2. Todas, todas las veces que utilizan incluyen la variable cuánto, de Ederle y Durmusu- Dusumurgulu, no, en 2010. En este sentido, la variable busca detectar el grado de complejidad en la solución del problema. Aquí, para que digamos un ejemplo, sería más que nada, mm, te robaron un teléfono. Bueno, sería más que nada, llamaste a un policía o al criminólogo y hay un asesinato, ¿no? Mejor hablamos de un asesinato. Primero te vas a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues nada, hubo un asesinato. Dentro de ¿cuándo? Hace unas 2 horas. Hace unas 2 horas, ¿no? ¿Dónde? Dentro de un domicilio de un vecino. Mm, ¿Qué más? ¿Cómo fue? Te responde, no sé porque fue adentro del domicilio. ¿Quién? Mm,
quién fue el asesinado o quién fue el asesino. Ahí te pueden poner dos preguntas así y puedes contestar. Creo que fue o sé quién es. Digamos, fue una pelea. Bueno, primero hablamos de quién. Digamos, el, fue un asesino o fue alguien que se metió a la casa y mató a la persona que estaba dentro en el asesinato. O puede ser el marido o la mujer. ¿Por qué? Hubo una pelea, hubo una riña o se estaban peleando y pues pasó esto, ¿ok? Y más que nada sería más, es, este es el tema que podamos decir para que, digamos, conseguir mm, un problema para mejor dicho, no un problema, el problema, digamos, de un asesinato. Y así basarnos en todas esas preguntas que tenemos que hacerle, que es el por qué, quién, cuándo, dónde, cómo y cuánto, que es el nuevo sistema de las 7 preguntas. ¿Ok? Entonces sigamos. Déjame hacerme para abajo. Ahí. El método combinado. Según Carson y Hardscarp, por su parte, el método combinado se basa en mezclar dos elementos de una tecnología existente y a partir de ahí obtener un nuevo producto. La expectativa de éxito detrás de esta metodología se basa en la premisa del triunfo previo de los elementos de la tecnología que se va a relacionar. Es decir, los métodos ya existentes han sido aplicados en la realidad, por lo que se incorporaron a nuevos desarrollos. Tienen también una alta probabilidad de aplicabilidad. Es importante considerar que los métodos tecnológicos que se van a vincular pueden ser estructuras, sustancias técnicas, funciones y principios, entre otros. Aquí lo que podemos decir, más que nada, es mezclar o hacer una mixta o hacer un método mixto, ya con lo visto, con tanto datos como entrevistas, como visto por visto propio por otras personas, ya sería ahí la mixta, más que nada datos y así, ¿no? ¿Ok? Y combinarlas con la tecnología. ¿A qué quiero llevar esto? A que al aplicarlos se desarrollan más datos basándonos en un asesinato y cuántas maneras, o mejor dicho, cuántos asesinatos hubo en un día o algo así, y de quién. Con los datos, eso se va a modificar más datos, de manera que haya más deductivo, más método deductivo, pero mediante con observaciones de las personas que, digamos, de los asesinatos. Como pasa en de las noticias de que asesinan a tal persona y fue encontrada en la barranca, ¿no? Y ahí se suman a los asesinatos del día, del año o del mes, ¿ok? Y con eso, pues, sería el método combinado, ¿ok? Entonces sigamos. Déjenme hacerlo aquí, ¿ok? Explicaciones teóricas. Las teorías criminológicas buscan entender las causas y características del comportamiento delictivo, proporcionando una base para la prevención y el tratamiento del crimen. A lo largo de la historia se han desarrollado distintas escuelas de pensamiento en criminología, cada una con enfoques y propuestas específicas para explicar el fenómeno delictivo. Escuela clásica surgió en el siglo XVIII con como una respuesta a las prácticas punitivas arbitrarias de la época, basada en el racionalismo y la noción del libre albedrío. Esta escuela propone que las personas son agentes racionales que toman decisiones basadas en la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Por tanto, el comportamiento delictivo es visto como una elección consistente y calculada que puede ser disuadida mediante la certeza de castigos proporcionales, justos y
duci- disuasorios, perdón, ya que como podemos ver los creadores de la escuela clásica, ¿no? Que es Giovanni Carmigani, Francisco Carrara, César Beccaria y Peligro Rossi, Pellegrino Rossi, perdón. Aquí están sus fotos. César Beccaria, que es el padre de la criminología y de la escuela clásica. Y por lo que podemos entender aquí, más que nada es como dice aquí, que en el comportamiento delictivo se tenga que, digamos, es lo que actualmente existe en el Código Penal o más que nada en las sentencias. Digamos, un asesinato que salió culpable y fue condenado a 30 años, ¿no? Pues eso es, digamos, el comportamiento delictivo que fue el asesinato y será castigado con los 30 años porque ven justo y más que nada por justicia al fallecido, ¿ok? Eso sería más que nada la escuela clásica y, y, y más que nada, ay, ¿cómo lo podríamos poner? Ah, más que nada sería este, la justicia del acto delictivo, ¿ok? O lo justo que ven las personas, o lo justo que ven los jueces, los magistrados, todo en sí, hasta el MP, que lo ven justo en la sentencia del delincuente, ¿ok? Entonces sigamos. Y aquí vamos a ver espérame un tantito. Mm, aquí me coloco, ok. César Beccaria, Tratado de los delitos y las penas. César Beccaria es considerado uno de los padres fundadores de la criminología clásica. En su obra Los delitos y las penas, Beccaria abogó por un sistema penal más humano y racional. Propuso que las leyes deben ser claras y conocidas por todos, y que los castigos deben ser proporcionales al delito cometido, rápidos y seguros para cumplir su función disuasoria. Beccaria se opuso a la tortura y a la pena de muerte, argumentando que estas prácticas eran ineficaces y contrarias a la dignidad humana. No se me apagó. ¿Ok? Aquí, pues como ya les había mencionado, Beccaria más que nada se basó en que el delincuente también es humano. Y por eso los delitos o las penas de muerte, las torturas que anteriormente se hacían, digamos, en Estados Unidos, que actualmente en Texas está puesta otra vez la pena de muerte por inyección letal, entre paréntesis, se opuso a eso para que, digamos, pase 30 años en el centro de rehabilitación, para ver si sí sale rehabilitado y que, digamos, se pueda reincidir en la sociedad, aunque ya esté marcado que es un asesino y por estar marcado, mucha gente no lo va a perdonar o algo así, ¿ok? Y con su obra, pues aquí lo dice, obviamente, de los delitos y las penas. ¿Ok? Entonces sigamos. Déjame hacerlo para acá. Ok. Jeremy Beta. Tratado de la legislación civil y penal. Influido por las ideas de Beccaria, desarrolló el concepto del utilitarismo, que postula que las acciones deben ser evaluadas por su capacidad de generar el mayor bienestar para el mayor número de personas. En su Tratado de Legislación Civil y Penal, Bentham expuso que la ley debe ser diseñada para maximizar la felicidad social, castigando de manera proporcional a los delitos para prevenir futuros crímenes. Su enfoque en la relación entre el castigo y la disuasión ha tenido un impacto duradero en la formación de políticas penales modernas. Déjame hacerlo para acá. John Howard, Estado de las prisiones. John Howard, otro representante de clave de la escuela clásica,
se centró en la reforma del sistema penitenciario. En su obra El estado de las prisiones, Howard documentó las deplorables condiciones de las cárceles de su tiempo y abogó por, por reformas significativas. Propuso que que las prisiones deberían servir no solo como un castigo, sino también como un medio para la rehabilitación del delincuente, mejorando las condiciones de vida de los prisioneros y promoviendo su reintegración a la sociedad. Aquí, como podemos hablar con estos dos, que es Jeremy Bentham y John Howard, que aquí, más que nada, Jeremy Bentham se basó en lo que hay actualmente, que son los castigos o las sentencias del delito, de las penas, o más que nada la condena que les dan y que ven justo los jueces al dar el veredicto, ¿ok? Y Howard, más que nada, es lo que nosotros buscamos, los criminólogos buscamos, más que nos basamos y que, digamos, queremos llevar a todas las personas que estén en las cárceles, estar en centros de rehabilitaciones para que, digamos, en su pena de 30 años, en esos 30 años cambie de parecer su mentalidad, ya teniendo, digamos, un trabajo ahí adentro, pasando esos 30 años adentro trabajando, quedando un poco de ingreso, estudios que también actualmente existen en los centros de rehabilitación para que salga hasta titulado o con un grado de conocimiento o digamos con el bachillerato, ¿no? Palabras más, palabras menos. Este, y así, con toda, digamos, su modificación que tuvo adentro de los centros de rehabilitación, se puede reintegrar en la sociedad, aunque esté etiquetado con que es un asesino, que es un ladrón o que es un asesino en serie. ¿Ok? Es lo que nosotros buscamos, que se rehabiliten para que, para que sean reintegrados a la sociedad y que la sociedad los acepte, que sepan perdonar, aunque el que perdonó murió en una cruz. Disculpen. Entonces sigamos. Ahí, déjenme hacerme para abajo. Y aquí vamos a hablar sobre la escuela positiva. Déjame ver cuánto me queda. Ok, ya me queda poco. La escuela positiva. La escuela positiva o positivista, desarrollada en el siglo XIX, se distingue por su enfoque científico y empírico dentro de las teorías criminológicas. A diferencia de la escuela clásica, que venía en el crimen como una elección racional, la escuela positivista o positiva sostiene que el comportamiento delictivo es el resultado de factores fuera del control del individuo, como características biológicas, psicológicas y sociales. Esta, esta perspectiva llevó al desarrollo de estudios detallados sobre el comportamiento criminal y la búsqueda de medidas preventivas basadas en el entendimiento de la causa del delito. César Lombroso, teoría sobre el hombre criminal. Conocido como el padre de la criminología positiva, introdujo la idea de que el crimen tiene una base biológica. En su teoría sobre el hombre criminal, Lombroso argumentó que algunos individuos nacen con predisposiciones innatas al crimen, identificables a través de las características físicas específicas para asimetría, como asimetrías craneales y otros rasgos que lo consideran indicaciones de atavismo. Aunque su teoría ha sido ampliamente criticada y desacreditada, Lombroso sentó las bases para la investigación científica en criminología, ¿ok? Aquí es lo que yo les había comentado. Y es lo que yo comparto con... Ay, discúlpenme. Ay, discúlpenme. Ay, disculpen, es que se me había caído el teléfono de su base y presionó el botón para quitarle este. Disculpen. Bueno, lo que les comentaba, yo comparto esta teoría con, o sí, esta teoría del hombroso, de que se nace
siendo un hombre criminal. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, este, mm, digamos, ahora no digamos que es un entorno bueno o algo así, que un entorno ideal. Digamos que es un entorno caótico, sufrió maltratos, o digamos desde el vientre de su madre, digamos, del bebé, sufrió bastantes golpes, que tuvo que, digamos, tuvo que nacer antes y nació con una maldeformación, digamos, de la madre por sufrir algunos golpes o porque fumaba y tal, ¿no? Pues por esas situaciones, yo siento que se nace siendo un delincuente, porque, digamos, tus, tus características físicas, que te falta un brazo o te falta un dedo, o más que nada en accidentes, que pierdas un brazo, un dedo, una pierna, o como dicen aquí, naces sin una pierna, sin un dedo, sin un ojo, o de cualquier otra forma que te caracteriza o te diferencia de los demás, aparte de los dedos y todo eso, ¿no? Sea el motivo de nacer siendo un delincuente, siendo una persona criminal, y sea un factor fundamental para que, digamos, hagas un delito, digamos, de asesinato, te vuelvas un asesino serial, como pasó con Joe Gacy, por su, por su, digamos, su traumatismo que tuvo en el cráneo por un golpe que le dio su padre con un martillo, creo que fue con un martillo, este, y por eso se volvió un delincuente, un asesino serial, ¿ok? Y también nació con esos ojos, o como fue ¿cómo se llama? Con Richard Ramírez, que nació siendo un delincuente por su primo, por familiares que lo maltrataron y tal, ¿no? ¿Ok? Entonces sigamos. Déjame hacerlo para abajo. Enrico Fenry, socio- sociología criminal. En contraste con Lombroso, Enrico Ferri amplió la comprensión del crimen al incorporar factores sociales y económicos en sus análisis. En su sociología criminal, Ferri sostuvo que el comportamiento delictivo es el resultado de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, como la pobreza, la educación y el entorno familiar. Ferri abogó por políticas sociales que aborden las, las causas subyacentes del crimen y no solo por la implementación del castigo. Se va para arriba. Garofalo. Delito natural y delito universal. No se Rafael Garofalo, otro destacado representante de la escuela positiva, introdujo la idea del delito natural, refiriéndose a actos que ofenden los sentimientos altruistas fundamentales de la sociedad, como la piedad y la probidad. Aquí es lo que, digamos, quieren decir Garófalo y, y Enrico Ferri es contradecir lo que dice Lombroso, de que no se nace, se hace, ya sea por ser rechazado social, ya sea por la pobreza extrema que, digamos, viva, mmm, o el entorno familiar, como ya les había comentado, con algunos asesinos seriales. Más que nada, estos son factores para que, digamos, hablemos de, o, ¿quién podemos hablar bien? Que ya no repita. De del caníbal de Querétaro, de que asesinó a su mujer y a su hija y se los estaba comiendo. Porque según sus voces de la cabeza lo pedían que le hiciera. Pues como, creo que no recuerdo bien de ese caso, más que nada. No, mejor hablemos de la Mataviejitas. De la Mataviejitas, ¿ok? Esa señora primero se pasó su vida siendo una luchadora. No brilló tanto y no brilló tanto en las luchas porque
porque eh, cuando era joven o una niña, literal, de 13 años, creo que era de 13 años, su madre era alcohólica, no tenía padre, y su madre la vendió a un señor por unas cervezas. Sí, pobrecita. Y obviamente fue violada, tuvo un hijo muy rápido, en una edad muy temprana, y por ende también la pegaban, pues, y por ese resentimiento de su madre que la entregó por unas cervezas, unas dos, tres latas, creo que fue, no sé, no me acuerdo bien del tema, por literal, por alcohol, la vendió y fue tratada como una, digamos, como, no un humano, sino como una cosa. Y por ende, le dicen la matavijitas. ¿Por qué? Porque cualquier señora adulta, bueno, de adulta mayor o de edad, la recordaba a su madre. Y por eso mataba a las viejitas o a las adultas mayores, porque le recordaban a su madre. Y por el odio que tuvo, asesinaba a cada rato, siendo, digamos, cuidadora de ellas, y pues terminó siendo una asesina serial que está en la cárcel de Santa Marta, cerca de donde vivo, allá en la Ciudad de México. Y más que nada es lo que quieren llevar a entender, que por traumatismos, por traumas que generaron sus familiares, o por la educación que nunca tuvo, que nunca le dijeron, eso está mal, eso está bien, por necesidades, por familias, como les había comentado con la mata viejitas, este, que, que por eso se hicieron, este, un asesino, un ladrón, un asesino serial, un terrorista y tal, ¿no? ¿Ok? Entonces es lo que nos quiere llevar Garofalo y Ferry. Ferry. Esto se repitió. Ah, bueno, entonces aquí, sigamos. Aquí, ¿ok? La revisión del daño. Aquí vamos a hablar más que nada. Ya estamos por terminar. Y aquí vamos a hablar más que nada de la prevención y de todo, ¿no? De cómo reducir el daño. La prevención de la delincuencia abarca un amplio es- espectro de estrategias que van desde abordar los problemas sociales y los sociales de fondo hasta rehabilitar a las personas que ya han entrado en el sistema de justicia penal. Estas estrategias pueden clasificarse a grandes rasgos en medida de prevención primaria, secundaria y tercera, cada una de ellas dirigidas a diferentes aspectos y etapas del ciclo delictivo. Prevención primaria. La prevención primaria se centra en abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo. Subraya el papel fundamental del Estado a la hora de garantizar la aplicación progresiva y universal de los derechos sociales. Al atribuir la etiología de la delincuencia a factores exógenos como la falta de educación, el desempleo, la vivienda inadecuada y la seguridad insuficiente. No se paga. La prevención primaria hace hincapié en la importancia de garantizar los servicios sociales fundamentales, la educación, la salud, el trabajo, la seguridad y la calidad de vida en general. Se consideran instrumentos a medio y largo plazo para prevenir la delincuencia. Prevención secundaria. La prevención secundaria se dirige a sectores específicos de la sociedad que son más susceptibles a los efectos de la delincuencia, más que a los individuos per se. Se caracteriza por intervenciones más inmediatas a corto y medio plazo. Estas intervenciones son selectivas y a menudo implican a la acción policial, programas de apoyo y programas de apoyo y el control de las comunidades. La prevención secundaria pretende identificar
y mitigar los posibles comportamientos delictivos antes de que se intensifiquen, centrándose en los grupos con mayor riesgo de delinquir o de verse afectados por la delincuencia. Y por último, prevención terciaria. La prevención terciaria se dirige a las personas que han sido procesadas por el sistema de justicia penal. El objetivo en este caso es la rehabilitación, con especial atención a la prevención de la reincidencia. Las medidas terciarias incluyen una serie de intervenciones socioeducativas como la terapia laboral, la libertad condicional y el servicio comunitario. Estas medidas están diseñadas para reintegrar a los presos a la sociedad como miembros productivos, reduciendo así la probabilidad de reincidencia. Ok, entonces, eso final. Ahí disculpen, ahí está. Bueno, ¿a qué quiero llevar a todo esto? Lo de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Como nos acaban de decir, la primaria es aquí, más que nada, ver primero cuál es el factor de o cuál es el motivo de que mucha gente ahorita esté robando, esté, pues sí, más que nada, en casos así de robos, esté robando, pero más que nada se ven en mal estado, no mojados, o digamos no tengan un lugar para vivir, como los que están abajo de puentes, viviendo entre cartones, y más que nada de ese tipo de casos, digamos, como ejemplo. Pues más que nada por el desempleo, porque fueron botados de su casa, por la inseguridad que le robaron tanto su casa como muebles, y digamos un familiar le robó el documento legal de la vivienda y obviamente se dueño de la vivienda y lo sacó. Es lo primero que se debe que dar a entender a la gente de que por eso está delinquiendo, está delinquiendo, ¿sí? O delinquiendo, como se diga. Delinquir, sí, es delinquiendo. ¿O por qué? Porque está haciendo tanto robo, está dañando a la sociedad y por ende, y porque es porque es por necesidad, pero obviamente no lo va a tener de robos, de hurtos y tal, ¿no? Sino porque robó por necesidad. Ahí con eso se le va a reducir tanto la condena como mejor dicho, como la pena, ¿ok? La prevención secundaria sería más que nada en, en que agarraran a la persona, pero ya quiero que en 1, 2, 3 años haya cámaras, haya más policías rondando, y haya más, digamos, haya más seguridad, ¿no? Digamos, en unas viviendas cercas a una penitenciaría. Pues ese motivo lo van a hacer porque están cerca de las penitenciarías, se puede haber fuga y se puede ver tanto las cámaras si pasan por el lugar, y con eso sería a corto y mediano plazo para, digamos, la colonia que está cerca o las viviendas que estén cerca sean más protegidas, ¿ok? Y obviamente la tercera sería más que nada lo que se debe de vivir o cómo se puede más que nada reincidir al delincuente en la sociedad o cómo vivir junto al delincuente. Ya obviamente reincidido, pasando su condena y obviamente sabiendo de que cambió, literal, es la palabra que quería buscar, que cambió, que ya no siente el motivo o la motivación de delinquir, ¿ok? Y con eso pues sería más que nada este tema dado por hecho, ¿ok? Y con esto terminamos. Y aquí les voy a dejar unas preguntas, que sería, ¿quién es el padre de la criminología? ¿Quién es el padre de la criminología en México? ¿Y cómo se puede aplicar o en qué momento se pueden aplicar la metodología de las 7 preguntas? ¿Ok? O de las 6 preguntas. La que quieran. Pero tienen que ser más que nada de las 7 preguntas. O de las 6. ¿Ok?
Y con esto, pues terminamos el día de hoy. Aquí les dejo mi correo por si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y más que nada sería eso. Ay, tengo aquí algo. No se lo puedo quitar. Disculpen. Y bueno, entonces eso sería todo. Gracias por su atención. Espero que ya hayan comido, desayunado, cenado. Buenas días, tardes o noches, dependiendo de la que estén viendo. Y yo fui Daniel, su maestro de criminología, primera clase que vimos el día de hoy. Y me despido por hoy, ¿ok? Entonces, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente clase, ¿ok? Nos vemos.